convencidos que para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad necesitamos fortalecer los lazos institucionales y generar redes de trabajo. En este sentido, es necesario continuar trabajando en la profundización del paradigma social de la discapacidad, centrado en los apoyos, los derechos y la accesibilidad para todas las personas. Para ello, contaremos con reconocidos referentes en cada temática propuesta, intérpretes en lengua de señas y profesionales que respalden tecnológicamente la emisión del ciclo. La temática propuesta es de suma importancia para la vida de los ciudadanos. Por eso el acceso será gratuito para que su alcance sea el mayor posible dentro del contexto de la virtualidad a la que estamos sujetos. Muy buenas tardes, creo que se está escuchando bien. Por favor, les pido que si no se escucha me lo puedan hacer saber. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo encuentro de primer ciclo de charlas sobre participación ciudadana de personas con discapacidad. En esta oportunidad estamos muy contentas de presentarles a una persona que en lo personal admiro muchísimo y estoy muy contenta de que esté participando en este encuentro, la doctora María Pía Venturiello, licenciada en Sociología, tiene un doctorado en Ciencias Sociales y investigadora asistente en la carrera de investigación de CONICET, investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, autora del libro La trama social de la discapacidad, cuerpos, redes, familia y vida cotidiana. En esta breve introducción, porque estamos como un poquito ajustadas con la hora, les quiero agradecer en el nombre del SOLAR, de la Fundación Lerralos y del Centro Santa Ana, al Instituto Provincial de Discapacidad, que nos está acompañando hoy con sus intérpretes, a José Laurito y a las hijas de Flavia Mena, al municipio de la ciudad de San José, al municipio de la ciudad de Colón, al municipio de la ciudad de Villa Elisa y al municipio de la ciudad de Concepción del Uruguay. Bueno, voy a ser muy breve, estamos en el segundo encuentro. Ahora va a salir un teléfono en un ratito abajo, donde pueden las personas que quieran hacer alguna pregunta en lengua de señas o alguna pregunta en forma verbal, pueden escribirnos a un teléfono que va a figurar acá abajo.
Las preguntas las vamos a ir leyendo cuando termine la exposición de Pía. Así que bueno, les agradecemos a todas las personas por estar presentes hoy. Y bueno, vamos a empezar. Bienvenida Pía, muchas gracias por estar hoy acá con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Luciana, por la presentación, por invitarme a participar de estas jornadas que me parecen muy importantes. Bueno, aguardo algún chequeo de que se escuche bien, alguna confirmación en algún momento. ¿Ya arranco entonces? Empiezo entonces a hablar. Charla de hoy. Bueno, entiendo que yo tengo un poquito de retraso en escucharlos a ustedes, pero que ustedes me van a escuchar bien a mí. Bueno, la propuesta de la charla de hoy es trabajar el tema de la discapacidad, como dice el título, desde la trama social de la discapacidad. Bueno, la propuesta de la charla de hoy es... Ahí me voy escuchando yo a mí. Entonces, vuelvo porque no sé cuánto se superponen los sonidos. Voy de nuevo. La idea es, lo que les propongo yo hoy en este encuentro es tratar de desandar los caminos que tenemos conocidos en torno a la discapacidad a través de ubicarnos para mirar la discapacidad o para experimentarla y para pensarla por fuera del ámbito propiamente y de manera clásica o histórica entendido como el ámbito de la discapacidad. Esto supone entender que aquello que constituye la condición de discapacidad, sus experiencias, sus vivencias, están menos marcados por las características que tiene una determinada persona y que por el contrario está más relacionado y mucho más marcado por lo que sucede alrededor de esta persona, es decir, por las relaciones, por la comunidad, por la sociedad e incluso por las relaciones políticas. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Es que a la discapacidad la vamos a entender por fuera de la discapacidad. Ahora bien, adentrarnos en el mundo de lo social, en el mundo de las relaciones humanas, que es donde vamos a encontrar un nuevo enfoque para desandar nuestras ideas y nuestras prenociones, supone introducir algunas preguntas en torno de la vida social. Y que uno dice, ¿qué tienen que ver con la discapacidad cuando se trata de alguna situación específica? Bueno, en realidad tiene mucho más que ver de lo que en una primera instancia estamos creyendo. Un mensaje para Pedro que está pasando las diapositivas, pasalas tranquilo según te parezca, porque yo voy en paralelo con una guía que tengo impresa. Entonces, les decía que para mirar la discapacidad desde un enfoque social, lo que vamos a hacer es plantearnos las preguntas propias del ámbito social, que no es el ámbito de la psicología, que no es el ámbito de la medicina, que no es el ámbito del determinismo biológico, que tiene que ver
con algo propiamente de aquello que nos hace vivir en sociedad. Entonces, lo interesante es ponernos a pensar qué es lo que constituye el lazo social, es decir, cómo nos mantenemos unidos, qué es lo que hace que podamos vivir unos con otros, qué es lo que posibilita la convivencia entre todas, todos, todes. ¿Cómo definimos en nuestras sociedades quiénes somos las unas y los unos y quiénes son los otros? Las otras, los otros, o sea, ¿cómo construimos este límite entre los unos y los otros? Y en esta delimitación, ¿a quiénes marginamos? ¿A quiénes dejamos afuera? ¿Cuáles de estos límites se vuelven unos límites muy rígidos que después es difícil traspasar? Y una pregunta más. ¿Cuáles de estas poblaciones y de estos colectivos que nuestras sociedades y nosotros en la reproducción cotidiana de nuestras sociedades marginamos, creemos que deberían volver a ser incluidos una vez que los hemos marginado? Probablemente con una inclusión que es una inclusión parcial, no plena en nuestra vida social. Lo interesante de hacernos estas preguntas acerca del funcionamiento de lo social tiene que ver con que pensar en cómo la vida social, además de ser reproducida por nosotros todo el tiempo, habita en nosotros y sus categorías habitan en nosotros en forma de percepciones y formas de mirar el mundo, el orden social y también la discapacidad. Volviendo entonces al punto de a quienes dejamos afuera, a quienes ponemos en los márgenes, nos encontramos con la necesidad de, frente al problema que encontramos de que algunos quedan excluidos, de la inclusión, ¿no? Entonces solemos preguntarnos cómo trabajar en la inclusión. Ahora, esta pregunta, que es sin dudas bien intencionada, contiene una pequeña trampa, que es dejar de preguntarnos por paso previo. Porque si asumimos que hay poblaciones que deben ser incluidas, no es que se han caído de la participación social porque sí. Lo que tenemos es un proceso de exclusión social que tenemos que revisar. Entonces, la propuesta es trabajar hoy en este punto, a través de qué procesos históricos y sociales generamos exclusión en determinadas poblaciones y en este caso en las personas que vamos a denominar con discapacidad, en vez de preguntarnos cómo las incluimos. Por eso decimos que vamos a ubicar a la condición de discapacidad por fuera de lo que hoy se entiende por la discapacidad y en todo caso ubicarla en cómo se organiza esta sociedad que las excluye y las ubica en un lugar injusto. Y en este sentido, lo que me parece interesante destacar es que la discapacidad aparece como una condición que en algún sentido implica una irreverencia, una rebeldía, porque nos lleva a replantearnos el orden en el que estamos viviendo, el orden social, el orden de las relaciones humanas, el orden de las relaciones políticas en el sentido de las relaciones de poder, cómo nos vinculamos unos con otros. La discapacidad en este sentido tiene un potencial muy disruptivo. Esa disrupción que genera incomodidad y que algunas personas y muchas las padecen en formas de
discriminación y estigmatización absolutamente injustas, a la vez esa incomodidad es un potencial para cuestionarnos, bueno, ¿en qué orden vivimos? ¿Por qué la condición de determinadas personas nos interpelan? ¿Qué nos está diciendo sobre cómo creemos que tenemos que ser, sobre cómo creemos que tenemos que vivir y sobre cómo creemos que tenemos que relacionarnos con otros? Entonces, la propuesta es un ejercicio de revisión acerca de qué nociones, ideas, prejuicios tenemos internalizados, a veces de manera inconsciente, que reproducen este mundo que genera estas desigualdades y estas injusticias y estas marginaciones, y que sostienen que algunos deban ser excluidos para luego ser, como mencionaba antes, parcialmente incluidos. Entonces, la condición de discapacidad se nos aparece como una gran oportunidad para pensarnos a todas, a todos, a todes, personas con discapacidad, personas sin discapacidad, familiares, profesionales, comunidad, sobre cómo legitimamos y a la vez cómo podemos desafiar este sistema que excluye. Cómo vivimos, cómo reproducimos este mundo social y a la vez cómo este mundo social vive adentro nuestro. Es decir, cuánto estamos dispuestos cuántas categorías, cuántas nociones estamos dispuestos a transgredir al pensar en la discapacidad desde otro punto de vista. Bueno, para pensar cómo se han dado estos procesos de elección de la sociedad en la que hoy vivimos, que ya les decía que la propuesta no es pensar hoy, en la charla de hoy, cómo incluir, sino bajo qué procesos, procesos históricos excluimos, antes que cómo incluir, entendiendo que en develar cómo se produce y bajo qué ideas y bajo qué procesos se produce esta exclusión, nos va a dar más información sobre cómo podemos vivir de otra manera. Para ver esto, vamos a acudir a quienes vienen pensando en estos temas desde hace mucho tiempo. Desde la década del 60 del siglo pasado, que son los movimientos de vida independiente y los desarrollos teóricos del modelo social de la discapacidad, que constituyen a la vez un modelo teórico y parte de una lucha por los derechos, es decir, una disputa que emprenden las personas por discapacidad en busca de su emancipación, es decir, de una vida con mayor libertad, con mayor autonomía, que se va a dar en el ámbito de lo político. Es decir, que vamos a tener a partir de este momento histórico, que es la década del 60 del siglo pasado, que la discapacidad deja de ser un problema que simplemente atañe a una persona, que deja de ser un problema que tiene que ver con lo físico y lo psíquico, que se resuelve en instituciones de rehabilitación hospitalarias y que ocupa solamente a las familias para constituirse en lo que es, fue y será un problema de todos y de todas.
porque nos habla de nuestra condición humana y nos habla de cómo nuestra sociedad se organiza para integrar no porque hayan estado afuera, ¿no?, sino de asumir las distintas formas de existencia humana que son posibles. El tema del poder es un tema central para pensar la discapacidad. Tiene que ver con cómo construir poder para defender derechos, para poder resistirse a un poder que oprime, es decir, que genera dolor, injusticia, a través, por ejemplo, de luchar por una ley, por una prestación, por el cumplimiento de leyes en la accesibilidad, por ejemplo, de veredas y de los espacios públicos y de las edificaciones, pero también se desafía el poder a través de pequeños actos. Se desafía el poder injusto y a la vez se construye poder con pequeños actos que desafían lo que se supone que no se puede hacer. ¿Cuántas reglas tenemos respecto de cómo debemos movernos, cómo debemos hablar, cómo debemos vincularnos con los otros? Entonces, determinadas maneras de andar, de moverse y de hablar, presentadas con absoluta libertad y legitimidad, aparecen como una forma de irreverencia también y de construir poder. Voy a dar un ejemplo. Yo suelo dar en mis clases un videíto que me gusta mucho en el que dialogan dos teóricas, mujeres. Judith Butler, que es una filósofa feminista, y Sanura Taylor, que es una activista por los derechos de las personas con discapacidad, y ella se desplaza en silla de ruedas. Ellas están caminando por San Francisco cuando mantienen esta charla y Sanura le cuenta a Judith Butler que para ella, que tiene reducida la movilidad en sus manos, ir a tomar un café sola a un bar es un acto político. ¿Por qué? Porque cuando ella va a tomar sola un café a un bar, tiene que pedirle a un desconocido un acto de involucramiento y de solidaridad, que es que le sirva la taza de café en su boca. Es decir, no a un familiar que lo acompaña, no a un asistente, sino a un desconocido. Y esto ella lo establece como un acto político. Ella cuenta que espera mucho para tomar coraje para entrar a una cafetería y pedir este café y la ayuda de un desconocido para que ella pueda beber. Porque lo que evidencia en este acto es qué es lo que está su condición y su práctica evidenciando. Es que nos necesitamos entre todos y que un desconocido es tan responsable por la propia vida de otro desconocido como si fuese una más allegada. Y evidencia también nuestras relaciones de interdependencia, que queremos disimularlas todo el tiempo en nuestra vida moderna, es decir, que vivimos en una ficción de independencia absoluta, de autonomía absoluta, nos creemos completamente, estamos en el sentido de sin condicionamientos a partir de la necesidad mutua entre unos y otros. Y estos actos, esta manera de tomar un café que tiene ella, desafía estas nociones en relación a cómo uno debe tomar un café, cómo debemos comer y cómo debemos vincularnos con los otros.
evidenciando que no nos cuesta mucho admitir el vínculo de interrelaciones de los que formamos parte. Ahora, cuando pensamos desde el sentido común en la discapacidad, lo que aparece es la idea de falta, falla, una anormalidad, la idea de dependencia, una carga a la familia, al Estado. Bueno, esta es la mirada que hay en torno a la discapacidad en el sentido común, más allá de que estemos trabajando con otra mirada ahora, con una perspectiva distinta de derechos humanos, de una mirada social. En general, la mirada que se tiene sobre la discapacidad, la más común, es esta. La Real Academia Española define a la discapacidad como a la persona al discapacitado o discapacitada, como una persona que padece una disminución física, sensorial o psíquica que la incapacita total o parcialmente para el trabajo u otras tareas de la vida diaria. ¿Qué podemos esperar si la Real Academia Española, que es quien define los contenidos de nuestro lenguaje, indica que la discapacidad radica en la disminución física, sensorial o psíquica? Es decir, en un problema del individuo que le va a traer aparejados problemas para trabajar y otras tareas. Entonces, en el sentido común, no es extraño que la noción de discapacidad esté asociado a una falta o a una falla. Para desandar esta idea que más o menos todos tenemos arraigada, y esto lo digo aun cuando desarrollamos otras maneras de pensar en torno de la discapacidad, es porque nos tuvimos que enfrentar primero a desafiar esta idea que forma parte de nuestra cultura. La cultura entendida como sentidos y símbolos que componen nuestras prácticas y nuestras nociones y nuestras ideas. Entonces, para desarmar este proceso, este sentido común, lo mejor que podemos hacer es creer que forma parte de nosotros, pero para poder desarmarlo mejor, yo les propongo 3 puntos para conversar hoy. El primero es repasar los principales conceptos del modelo social de la discapacidad. El segundo es analizar las construcciones sociales y culturales en torno al cuerpo normal. Y el tercero es poder adentrarnos en los aspectos de la interseccionalidad y diferentes formas de opresión que pueden vivir las personas con discapacidad y por lo tanto también los diferentes modos de resistencia. Yo voy a hacer algunos énfasis en los procesos de opresión o los procesos injustos, no marcándolos como un camino que no tiene escapatoria, todo lo contrario, mostrando que una vez que los evidenciamos, podemos, por otro lado, investigar todas las resistencias que hay a ello y todas las posibilidades de transformación. Las resistencias que hoy ya existen y son vigentes y que están en acto, los avances que tenemos y las transformaciones que tenemos por delante. Bueno, respecto del modelo social, surge en relación con el movimiento de vida independiente en la década del 60,
que tenía por motivo principal de aquel entonces que las personas con discapacidad pudieran salir de los hospitales e instituciones donde se hallaban recluidas, o sea, tenía que ver con un proceso de desinstitucionalización, para ofrecerles nuevamente la participación de la vida en comunidad. Es decir, literalmente acá se hablaba de salir de la institucionalización para insertarse en la comunidad. Por eso el lema tiene que ver con la búsqueda de una vida independiente por fuera de los límites que impone la vida institucional. Era una forma de rebelarse a las ideas de que las personas con discapacidad no podían trabajar, no podían cuidarse a sí mismas y no eran capaces de estar a cargo de su propia vida. Uno de los referentes fue Roberts, que fue estudiante de la Universidad de Berkeley, y el lema del movimiento de vida independiente, que lo hemos escuchado y que acá en Argentina también se levanta con mucha fuerza, es nada de nosotros sin nosotros. Este movimiento se entiende, ¿no?, que es un movimiento político que va a estar disputando el lugar en la sociedad que ocupan las personas con discapacidad. Y es político en el sentido de que los derechos, incluso los derechos humanos, o sea, que son inherentes a nuestra condición humana, se conquistan, es decir, no se lucha por el reconocimiento de derechos, el reconocimiento efectivo. Son movimientos de personas que van exigiendo derechos, que van reconociendo que tienen esos derechos y después que exigen que la sociedad reconozca esos derechos propios. En Inglaterra va a haber un desarrollo teórico muy importante a partir de estas ideas y de este movimiento político que va a dar origen a lo que se llaman los Disability Studies. Y todas estas experiencias sociales y políticas que van a tener las personas, este colectivo de personas con discapacidad, ellos lo van a traducir en una propuesta teórica que es, en primera instancia, poder distinguir la deficiencia de la discapacidad. Entonces ellos van a plantear que la deficiencia, es decir, lo que tiene que ver con la afectación del cuerpo o de la psique, que está en el orden de lo biológico, nada tiene que ver con la discapacidad, que se refiere a cómo organizamos nuestra vida social, dando opresión a las personas que tienen estas características psicofísicas. Entonces van a plantear que su ámbito de estudio es el ámbito social, o sea, esta sociedad que organiza esta forma injusta. Lo que les va a permitir, al visibilizar esta opresión, reclamar derechos. Derechos a la participación social, al trabajo y a la plena inclusión. UPIAS, en 1975, que era la unión de las personas impedidas físicamente contra la segregación, esa es la traducción de la sigla inglesa, plantea esto que voy a leer, que es una muy buena definición de lo que ellos entendían por discapacidad. En nuestro punto de vista, es la sociedad quien discapacita a las personas con deficiencia. La discapacidad es algo impuesto por sobre nuestras deficiencias, por la forma en que somos innecesariamente
aislados y excluidos de la plena participación en la sociedad. Las personas con deficiencia, por lo tanto, son un grupo oprimido en la sociedad. Entonces, ¿qué significa esto? Si entendemos, si se autoproclaman estas personas en situación de discapacidad como un grupo oprimido, ¿cuál es la respuesta a un grupo oprimido? La emancipación, la asistencia, la caridad, la emotividad, la ayuda ligada al asistencialismo. No, es la emancipación, el reconocimiento de que son sujetos en igualdad de derechos como las demás, como todas las personas integrantes de su comunidad. ¿Cómo van a plantear que se da este proceso de opresión? Bueno, estos autores van a decir que lo que ellos realizan es una innovación en cuanto a la manera de pensar la discapacidad, que es a partir de este modelo social, que se opone a cómo se viene pensando la discapacidad históricamente, que es la que plantea el modelo médico rehabilitador. Entonces van a establecer una oposición a este modelo y lo van a cuestionar, porque van a plantear que la rehabilitación, el modelo rehabilitador, ¿no? A ver, antes de avanzar en esto, hago una aclaración. Esto no quiere decir que no haya que brindar asistencia de rehabilitación de la máxima calidad, que no haya que brindar y garantizar atención en salud de la máxima calidad, sino que preguntarse en todo caso en qué consiste esa mayor calidad. Porque lo que ellos cuestionan es que detrás de esta mirada médico-rehabilitadora como aquella que define a la discapacidad, lo que se busca es normalizar a los cuerpos de las personas para que luego se reintegren en la sociedad. Es decir, que es el individuo el que debe adaptarse y readaptarse a los parámetros concebidos como correctos. Es el individuo que sufrió un accidente, que enfrenta determinada situación de salud, el que debe corregirse, el que debe rehabilitarse y hacer todo lo posible para encajar en el mundo en que vivimos, teniendo que asumir, por lo tanto, su anormalidad y su desviación como algo que debe ser corregido, como algo que es indeseable, como algo que no es bien visto y algo de lo que más vale salir porque nada tiene para aportar a nuestra sociedad. El modelo médico rehabilitador tiende, y este es no solo el modelo médico rehabilitador de la discapacidad, estos son cuestionamientos también a lo que se llama desde la antropología y desde la sociología de la salud, el modelo médico hegemónico. Esto no quiere decir que todos los médicos y que todas las médicas realicen estas prácticas, sino una mirada predominante vinculada a una construcción histórica y a una industria actualmente de la medicina que tiende a ver a las personas como cuerpos máquinas, que tienen partes que son partes a corregir y que se las desvincula de su historia personal, su historia familiar, su historia subjetiva, de sus contextos. O sea, solo se observan máquinas, piernas, pies, brazos, hombros a rehabilitar. Len Barton, uno de los líderes del movimiento social de la discapacidad, junto con Mike Oliver, plantea que
sobre el modelo médico rehabilitador. El determinismo al que conlleva postular a la conducta como positiva solo si coincide con la idea de realidad que tienen los profesionales, invisibiliza los factores sociales, económicos y políticos externos y la desatención y desautorización de las interpretaciones subjetivas de la persona implicada. Esto es, que tratar de que la experiencia de la discapacidad se ajuste a lo que determinados manuales y determinadas formas es lo que ellos cuestionaban en esa época, más allá de los grandes avances que podemos observar hoy, de lo que un profesional o una profesional espera que sea la conducta y la evolución esperable de una persona con discapacidad, sin tener en cuenta de dónde proviene esa persona, cuáles son sus necesidades económicas, cuál es el contexto político que nos toca vivir y las propias percepciones y experiencias subjetivas de esa mujer o de ese varón, supone una forma de subrayar esta forma de opresión que viven las personas con discapacidad y de recortar la discapacidad al ámbito médico y rehabilitador. Cuando se acuerdan que dijimos que era algo que tenía que ver con cómo se organizaba la sociedad frente a ellas, o sea, todo lo que desde una mirada muy biologicista se deja fuera, el contexto social, político, las implicancias subjetivas. Estos autores van a avanzar aún más y van a decir, bueno, esto es lo que postula el modelo médico rehabilitador, ¿no? Que hay un individuo que vive una tragedia, que es personal y que es individual y que en el mejor de los casos la familia lo acompañará, pero que nada tiene que ver con aspectos sociales y políticos. Estos autores dicen, bueno, frente a esto nosotros vamos a plantear un modelo social, que decíamos que vamos a mirar a cómo se organiza la sociedad para generar que a esos les digamos con discapacidad, persona discapacitada, discapacitado. Y lo que van a plantear es decir, bueno, vamos a ver cómo funciona nuestra economía. ¿Se acuerdan que yo al principio les decía, vamos a mirar a la discapacidad por fuera de la discapacidad para encontrar las respuestas a las experiencias actuales que tienen las personas y las posibilidades que tienen las personas con discapacidad hoy? Ellos van a decir, y lo voy a leer porque es muy claro, es una cita de Barnes que lo retoma Wittgenstein, otro de los teóricos de este movimiento, que plantea que bueno, vamos a pensar en principio en las sociedades capitalistas y en las sociedades modernas que son en las que vivimos nosotros. Plantean que, y ahora cito, leo, debido al surgimiento de una industria a gran escala, con unas líneas de producción dirigidas a normas capacitadas y a una medicina de base hospitalaria, las personas con discapacidad en el desarrollo del capitalismo fueron apartadas de sus orígenes sociales y reunidas en un grupo subvalorado claramente definido. Es decir, que ¿por qué surge históricamente la categoría de discapacitado o de discapacitada? Porque no responde a las necesidades productivas y de explotación que se requieren para el desarrollo de la modernidad y del sistema capitalista en un momento específico. Entonces, todos estos que no se podían adaptar a lo que requerían las industrias de aquel momento, se conciben como discapacitados y pasan a ser aislados y tratados por la medicina hospitalaria. Esto que tiene
una base concreta en la economía y con lo importante que es la economía en el sentido de organizar la sociedad, le va a dar un lugar social marginal a esta población que no puede insertarse como trabajadora en el sistema productivo. Esto es, y acá vamos a hacer una nueva pausa que es importante. Esto es, todas las personas con discapacidad no pueden trabajar, algunas sí, otras no. ¿De qué manera? Esa clasificación tiene que ver, está medida desde el lugar del trabajo que tenemos, de cómo concebimos al trabajo hoy en día, que es un trabajo muy exigente, que se ha denominado y se ha estudiado y se lo ha llamado trabajo enajenado, alienado. Otra manera de concebir al trabajo tiene que ver con vincularlo con la transformación de la naturaleza de manera permanente, con una creatividad permanente, pero el trabajo remunerado que hoy tenemos de la modernidad a esta parte es un trabajo en el que no entran todos y todas de la misma manera, pero es el trabajo que valoramos socialmente y es un trabajo, no podríamos decir que la verdad es que muchas veces trabajamos en condiciones insalubres que atentan contra nuestra salud, que no tenemos tiempo de enfermarnos, y cuando nos enfermamos no hay tiempo de recuperarse, hay que volver, vivimos en sociedades que privilegian la hiperproductividad y desde esa mirada y desde esos parámetros uno podría decir, bueno, es así como tenemos que trabajar todos y todas de manera. Solo eso, el trabajo u otras cosas que hacemos también es trabajo y no es reconocido como tal. Y acá introduciendo las demandas feministas y la lucha por el trabajo doméstico y el trabajo del cuidado. Pero uno podría decir, desde estos parámetros injustos, desde estos parámetros que son opresivos no solo para las personas con discapacidad, es que se define a esas personas como improductivas. Porque ese trabajo que busca la máxima rentabilidad es el que rige nuestras sociedades hoy. El ejemplo más claro de las luchas por otras formas de trabajo que existen, pero que no son reconocidas y valoradas, tienen que ver con reconocer al interior de las familias el trabajo del cuidado, el trabajo doméstico, que está invisibilizado como trabajo, porque no está en el ámbito público, está en el ámbito privado. Bueno, ¿cuántas formas de trabajo posible existen y no las reconocemos socialmente como tales? Pero al juzgar a las personas con discapacidad se las mira desde este parámetro absolutamente exigente que es el que ordena el mundo hoy de un trabajo enajenado que busca la hiperproductividad todo el tiempo y que genera que solo nos concibamos a partir de lo que producimos y producimos y producimos y producimos sin que muchas veces encontremos el sentido de eso. Entonces, estos planteos que se realizan desde el modelo social de la discapacidad, lo que van a hacer es instalar el tema, como verán y resulta evidente, de la discapacidad en el plano político y también va a suponer un cambio de mirada en el sentido epistemológico, es decir, de cómo conocemos el tema, cómo vamos a estudiar el tema. Para terminar de comprender este proceso, que yo acá traigo algunos elementos que podríamos estudiarlo muchísimo más, que podríamos estudiar cómo se dan estos procesos en Argentina, a través de qué instituciones. Pero bueno, estos son algunos elementos conceptuales que nos sirven para pensar desde otro lugar. Tenemos que avanzar en esta noción que mencionamos recién acerca de
las normas capacitadas, es decir, acerca de esto que creemos y entendemos por cuerpo normal, que es este cuerpo distinto al de la discapacidad, sin fallas, sin defectos. Bueno, ¿qué es tal cosa? ¿Qué es este cuerpo normal? Y ahí tenemos que recurrir necesariamente a quien estudió esto en profundidad, que es Michel Foucault, que él va a plantear que el concepto de normal y de anormal sirve para ordenar a las sociedades modernas y de control a través de una biopolítica, es decir, una política que se aplica en los cuerpos, no una política de las ideas, sino una política que nos indica cómo movernos, qué podemos sentir, qué podemos hacer, y que se moldea a través de las instituciones. Es una forma de ejercer poder sobre los cuerpos de una manera que uno podría llamar hasta disimulada, pero muy efectiva, porque aprendemos y hacer y a estar de un solo modo. Él va a plantear que a partir del siglo XVIII aparecen las figuras de los anormales en Europa, que es donde él estudia y construye esta genealogía de sobre las sociedades modernas y de control, en las instituciones de control, en mecanismos de vigilancia, en la distribución del orden. Va a plantear que existen 3 figuras vinculadas a lo anormal. Por un lado, el ámbito jurídico va con el monstruo humano, en el ámbito jurídico y biológico, que es esto que es este ser que combina lo imposible y lo prohibido, por ejemplo, la figura del hermafrodita y todas las sanciones jurídicas sobre esta figura, pero no tienen que ver con su singularidad biológica, sino que lo monstruoso y lo aberrante va a ser que desafía las leyes de ese momento, por ejemplo, los requisitos que había para las leyes matrimoniales, para consumar el matrimonio. Entonces, él va mostrando que la norma es la que va detectando qué es lo aberrante en términos biológicos, o sea, las instituciones sociales son las que van a ir detectando qué es lo desviado en términos biológicos. Después está otra figura, que es la del onanista, que va a estar relacionada a las nuevas conexiones de la sexualidad con la organización familiar, y que tiene que ver, y esto es interesante en relación a lo que venimos hablando, al proceso de represión provocado por las nuevas exigencias de la industrialización del período. Es decir, ¿qué hay que hacer? Hay que desarrollar un cuerpo productivo contra el cuerpo del placer. Nos tenemos que adiestrar para estar dedicados a producir y no a otras sensaciones vitales posibles. Y por último, hay una figura de estos 3 anormales que nos interesa especialmente, que es la del individuo a corregir, que es aquel que en las técnicas de adiestramiento que se van a forjar en el siglo XVII y XVIII en Europa, que son el colegio, el ejército, los talleres y posteriormente las familias, resulta incorregible, que estas técnicas de adiestramiento no alcanzan, parece ser, para adiestrarlo en esta nueva vida organizada a partir del adiestramiento de la clase obrera, que va a adiestrar comportamientos y aptitudes. Esto que se escapa a la normalidad, esta normalidad construida, esta normalidad de lo que es posible de ser adiestrado, no va a entrar dentro de la ley. Entonces, para ellos, lo que se va a crear va a ser las instituciones de encierro. Y
que van a estar en el intermedio entre este intento de corrección de estos incorregibles y a la vez su prohibición, la interdicción, es decir, que van a estar descalificados en tanto sujetos de derechos. Bueno, les cito y leo lo que plantea Foucault al respecto porque me parece muy claro en su texto de Los hombres infames. Dice: la enclaustración fluye de hecho y funciona fuera de la ley, pero no se justifica apelando a la necesidad de corregir, de mejorar, de provocar el arrepentimiento, de despertar buenos sentimientos. A partir de esta forma confusa, pero históricamente decisiva, hay que estudiar la aparición en momentos históricos precisos de diferentes instituciones de corrección y de las categorías de individuos a las que se dirigen estas instituciones de corrección. Se produce así la formación técnico-institucional de la ceguera, la sordomudez, de los imbéciles, de los retrasados, de los nerviosos, de los desequilibrados. ¿Va quedando claro cómo vamos reconstruyendo este camino de un proceso social de exclusión de acuerdo a necesidades de un orden social que podemos cuestionar si es justo o no, que ubica en el centro una forma, en el centro de organización, una forma de trabajo rentable para una forma de economía con beneficios relativos, y que va a tener que hacer algo con estos sujetos que no son adiestrables, de acuerdo a, pero a los parámetros de la exigencia de esa economía que tanto podemos cuestionar. Entonces, van a ser estos sujetos que van a estar encerrados en estas instituciones los que después hacemos un largo trabajo para desandar nuestros prejuicios, nuestras prenociones y los procesos institucionales para pensar la inclusión. Pero para pensar la inclusión es que por eso estamos recorriendo este proceso que tiene que ver con la manera de generar la exclusión, donde la categoría de lo normal va a ser central y va a ser un concepto fundamental para delimitar lo que es uno y lo que son los otros, lo que es uno y lo que es el resto. Y en los otros van a entrar los pobres, los rebeldes, los lisiados, los ciegos, los rengos, los extraños, los extranjeros, los sodomitas, los otros que serán inventados como anormales junto con el proceso de expropiación de su trabajo, de tierra, de techo, de ciudadanía. Lo que se está ejerciendo entonces son prácticas de control sobre la morfología y la conducta de los cuerpos en función de un orden social que necesariamente requiere su expulsión. De nuevo, ¿por qué tenemos que pensar a la discapacidad por fuera de la discapacidad? ¿Por qué tenemos que pensar a la discapacidad en realidad en relación con el proceso que genera discapacitación? Cuando lo que podemos pensar, y acá lo retomo a George Canguilhem, en las distinciones que él hace entre las normas sociales y la normatividad vital, es que las normas, en el sentido común, entendemos a lo normal como lo promedio, como lo que es general, pero en realidad lo que nos muestra Foucault es que lo normal está dado por una prescripción, por una orden de cómo se debe ser, que va a estar
implementada a través de distintas instituciones y que la vamos a interiorizar a través de modos únicos posibles de ser. Pero dice Canguilhem que en realidad hay un concepto que puede generar una confusión de palabras, que es la normatividad, que está vinculada al movimiento creativo de la vida que todo el tiempo desafía sus propias normas para encontrar formas vitales y de existencia posibles, formas de pensar posibles, otras formas de andar posibles, otras formas de desplazamiento, de ser, de existencia, podemos decir, pero desde una prescripción de cómo se debe ser, eso es mirado, las otras formas posibles y esta enorme creatividad de la vida por desenvolverse es mirada con un eje que sanciona, con una perspectiva sancionadora. No se puede ser de cualquier forma y esto es así, esto es claro. Creemos que somos libres, pero somos más o menos libres. Uno no puede andar por la calle como quiera, no puede expresarse como quiera. Hay modales, hay maneras. Bueno, pero por sobre todas las cosas existen ideales de cuerpos humanos y de ser que expresan estas normas sociales imperantes en nuestras sociedades. Si uno tiene que decir, bueno, ¿cuál es el cuerpo ideal? Porque existen esos cuerpos ideales. Bueno, es un cuerpo joven, sano, bello, rubio, bueno, blanco, heterosexual, cis, productivo, hiperproductivo, delgado, con integridad corporal, tomando acá el concepto de McRuer, absolutamente independiente y autónomos, es decir, que puede fingir y ocultar la trama de interdependencia que nos constituyen ahora a todos, y que estos ideales de cuerpo humano suponen una forma de violencia simbólica con todos los cuerpos y los seres existentes en la medida en que más nos alejamos de este ideal. Uno puede decir, bueno, no, yo soy muy abierto y yo no tengo estos ideales internalizados, pero en la medida en que nos alejamos de estos parámetros, lo sufrimos. Porque son formas de violencia simbólicas que se ejercen al establecer un ideal y un único modo de ser, un único arquetipo posible. Ahora, esta violencia que es simbólica y que tiene que ver con una autopercepción sobre uno mismo en relación a ese ideal, también va a tener consecuencias materiales. Por ejemplo, ¿en qué se refleja esta presunción de cuerpo, de cómo tiene que ser el cuerpo humano, aun cuando no se dice con palabras o no se dice explícitamente? Si en la universidad la mayoría de los espacios tienen su acceso mediado por una escalera, uno entiende que un ser universitario es un ser capaz de andar por escaleras, ¿no? El ser que habita la universidad es un ser que sube escaleras. Por lo tanto, todos aquellos que necesiten otros modos de desplazamiento van a estar excluidos, y ahí es donde se hacen efectivos. Con este ejemplo, ustedes en la cabeza supongo que se les vienen muchísimos más. Con este ejemplo vemos cómo este cuerpo ideal en realidad es un cuerpo material, que lo vivimos y lo percibimos con nuestras propias experiencias vitales y físicas y corporales permanentemente, que excluye a
por ejemplo, personas en situación de obesidad, que excluye a personas adultas mayores que se desplazan con cierta lentitud, que dificulta el tránsito de personas con ceguera. Y esto lo podemos ver también en lo que Carolina Ferrante y Miguel Ángel Ferreira, que también son dos teóricos muy importantes, plantean como el hábitus de la discapacidad, que el hábitus es un concepto que nos sirve para pensar no solo la discapacidad, sino cualquier condición en la que nos encontremos en relación al espacio social que ocupamos, que refiere a cómo tenemos incorporado en nuestros esquemas de percepción el mundo en que vivimos. Es decir, que si yo toda mi vida me crié, digo un ejemplo tonto, toda mi vida me crié comiendo carne y voy a desarrollar un gusto a la carne. Yo voy a creer que me gusta la carne porque es mi gusto personal, pero en realidad tiene que ver con mi cultura. Bueno, el hábitus es como tenemos incorporada esa cultura y esa historia y nuestra sociedad en nuestros esquemas de percepción. Entonces, ¿cuál es nuestro hábitus en relación a nuestras prácticas profesionales? ¿Qué tenemos incorporado como algo dado y natural en nuestra pertenencia a nuestra clase social, en nuestra pertenencia a una determinada nacionalidad, a nuestra condición de madres, padres, hijos, hijas, y en el caso de las personas con discapacidad, ¿qué configura esta experiencia particular de la discapacidad? ¿Qué vivencias van a estar haciendo que existan determinadas categorías para percibirse a sí mismo como un sujeto de derechos que puede y le corresponde luchar por lo que es propio y una autodeterminación, o por el contrario, si van a estar siendo socializados y socializadas en un trato de minoría de edad, como si fueran niños, niñas eternas, como si fueran personas no capaces, no productivas, subvaloradas. Bueno, ¿cómo se va a conformar esa experiencia de la discapacidad a partir de la comunidad a la que se pertenece, la familia a la que se pertenece y las instituciones que forman la trayectoria de las personas en situación de discapacidad? ¿Qué experiencias van a estar formando estas categorías que sirven para percibir el mundo y para percibirse a sí mismo? ¿Van a estar vinculadas a una mirada que refuerce la condición de opresión, o por otro lado van a estar reforzando miradas más irreverentes, rebeldes, que permitan un desafío de lo establecido? Bueno, por último, y en este sentido, quería señalar la importancia del concepto de la interseccionalidad para seguir pensando la discapacidad, que tiene que ver con evitar las miradas homogeneizantes, es decir, creer que todas las experiencias son las mismas, porque si bien hemos evidenciado que existe una condición de opresión general, el informe del Banco Mundial de 2011, que bueno, ya tiene unos años, indicaba que a nivel mundial justamente las personas con discapacidad tienen menos acceso al empleo, menos acceso a la educación, menos acceso a servicios de salud. Bueno, esta condición de opresión general, de todos modos, tiene una variedad de experiencias vitales dentro de este grupo que son muy variadas y que es necesario recuperarlas y es necesario darles lugar, incluso para visibilizar las experiencias
de doble opresión, o uno diría donde una desigualdad se suma con otra desigualdad. Es decir, no es lo mismo la experiencia que tiene una mujer en condición de discapacidad que la que tiene un varón, porque ahí se suman dos experiencias que pueden implicar abusos y situaciones de violencia y situaciones de injusticia y de limitación de los derechos ciudadanos. Entonces, la interseccionalidad nos va a permitir ver especificidades en las necesidades de las personas con discapacidad e incluso nos permite hacer el ejercicio de preguntarnos todo el tiempo, bueno, ¿qué no estamos viendo? ¿A qué subgrupo no estamos viendo? ¿Qué experiencias estamos dejando afuera? ¿Quiénes necesitan tomar la voz? La doble discriminación, por ejemplo, la experimentan las mujeres con discapacidad. Les decía, no es lo mismo ser mujer que varón, no es lo mismo ser de clase media alta que ser de clase baja, no es lo mismo vivir en un barrio vulnerable que vivir en el centro de una ciudad, no es lo mismo estar en condición de migrante que ser nativo. Todo esto suponen, bueno, las condiciones raciales y étnicas también van a implicar dobles formas de discriminación y todas estas cuestiones es necesario visibilizarlas. Van a permitir además mejores articulaciones políticas a partir de visibilizar cuáles son las necesidades específicas. Las mujeres con discapacidad, por ejemplo, uno de los planteos que se realizan y que son muy importantes para estas mujeres tienen que ver con algo que uno podría decir el feminismo viene desarrollando una lucha en sentido contrario, pero que bueno, ahora se abre a la necesidad de incorporar esta situación, que es que si bien socialmente se entiende que las mujeres son las que históricamente deben y naturalmente tienen la condición innata para ejercer los cuidados y la maternidad y la atención de los integrantes de sus familias, eso que el feminismo intenta desandar está negado a las mujeres en situación de discapacidad. Es decir, que la discapacidad les niega, la situación de discapacidad hacen que las miren sin condiciones de cumplir con el rol tradicional femenino, incluso en caso de que después quisieran o a la vez revelarse a ese mismo rol. Pero bueno, esa es una de las principales demandas, que no se les da, muchas veces se les niega la potestad en el ejercicio de su maternidad y no se las considera con esas características potencialmente positivas para ocuparse de la pareja, de la reproducción y del cuidado. Esto lo planteo porque me parece importante esto, visibilizar las diferentes experiencias y los nuevos temas que van surgiendo al interior del movimiento de las personas con discapacidad. Para cerrar, quería señalar y quería pensar cuáles son los actos que con buenas intenciones nos alejan de un destino de profunda transformación y aplacan el potencial irreverente que supone la discapacidad como situación que nos permite cuestionarnos en nuestro orden privado, en nuestro orden social, en nuestras relaciones sociales. Y esa mirada, muchas veces bien intencionada, reproduce condiciones de opresión
cuando miramos con lástima, con caridad, que es como la otra cara de la expulsión, ¿no? Se expulsa, se margina, pero como respuesta a eso se ofrece una mirada de caridad, de asistencia, de pena o de valorización de las experiencias de superación personal, es decir, las historias de vida sobresalientes, con lo cual esto implica un nivel de exigencia injusto para estas personas, porque para participar plenamente de esta sociedad más o menos injusta de la que todos formamos parte y poder acceder en mayor medida a sus bienes, a sus servicios, a su reconocimiento, tienen que realizar un esfuerzo que se destaca como inédito, como pocas veces visto, como ejemplo de vida. Solo así merecen ser reintegrados en esto que se llama en la sociedad a través de este estigma, pero al revés, ¿no? Entonces, si dejamos de lado estas nociones de caridad, de lástima, de emocionalidad ligada a la discapacidad, lo que nos resta pensar y crear colectivamente y desarrollar entre todos sería cuál es nuestra utopía en el campo de la discapacidad y qué utopía le lleva la discapacidad y le ofrece nuestra discapacidad a nuestro orden social. ¿Cómo y cuánto nos implica a todos, todas, todes, esta utopía? ¿Cuántas dimensiones de lo social supone transformar? No sé, pienso. Si tuviéramos que pensar un mundo que primero atendiera las necesidades y se organizara a partir de las necesidades de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, que privilegiara distintas formas de ser, estar, sentir. ¿Cuánto hay que transformar? ¿Cuánto del orden económico hay que transformar? ¿Cuánto del orden político hay que transformar? ¿Qué utopía podemos pensar? ¿Qué utopía nos trae la discapacidad para pensar una sociedad mejor de la que todos queramos formar parte? Bueno, hasta acá lo que vine pensando para charlar con ustedes hoy. Así que les quería agradecer y ahora no sé cómo seguimos, si me quieren hacer preguntas, si quieren que charlemos de algún modo. Sé que hay un poquito de delay, así que yo espero que alguien me responda. Muy Sé que hay un bien. poquito de delay, así que yo espero que alguien me responda. Hola Pía, ¿me escuchás? Hola, sí. Bueno, hay muchas preguntas que te han hecho. Estamos como acá leyendo un poco y tomando nota de las preguntas que fueron surgiendo, porque bueno, este tipo de temáticas suele generarnos muchas preguntas y también nos interpelan en nuestras prácticas, sobre todo porque me parece que desde la universidad o desde muchas veces las instituciones, también estamos como con muchos desafíos en relación a las posibilidades de dar atención de calidad a las personas con discapacidad. Hay un punto que tiene que ver con toda esta lógica médica, ¿no? Tan impuesta desde lo que son las obras sociales, donde siempre los resultados están evaluados en función de
evaluaciones y test y demás. Y bueno, todo el cambio de paradigma nos obliga a empezar a pensar de qué otra forma trabajamos con las personas, independientemente de la discapacidad como la única, ¿no? Como las prácticas no en torno a la discapacidad de una persona, sino en torno de un mejor vivir para todas las personas, ¿no? ¿Se está escuchando bien o no? No sé. Yo te escucho. Creo- Yo te Bien. escucho bien. Acá hay algunas personas que preguntan, por ejemplo, ¿qué pasa si desde los cursos y las capacitaciones comenzamos a hablar acerca de las capacidades, de las posibilidades y no desde todo aquello negativo? Acá solo pregunta Vanessa Locker. Acá hay Marce, recordar el pasado de las personas con discapacidad no debería traerse al presente cuando hay muchísimo para pensar en el hoy, en lo que está sucediendo y en el aquí y ahora. Yo, antes de darte el espacio para responder, me parece que la memoria es fundamental en todos los aspectos de nuestra historia, digamos, y tener memoria y poder pensar en la historia es lo que nos hace poder transformar nuestras prácticas hoy en día. Eso es mi respuesta como Lu. Pero bueno, preguntan qué se puede hacer hoy para repensar las prácticas. Me parece que es un poco la pregunta que están haciendo. ¿De qué manera podemos hablar de inclusión real y efectiva? A ver, creo que en principio hacer este ejercicio de revisar los propios prejuicios y prenociones. Digo, ¿en qué medida, digamos, como esa revisión constante, ¿no? Y poner a las personas con las que se está trabajando en los talleres como centro, ¿no? Escucharlos, digo, esto también sucede, se trabaja mucho desde la mirada de la salud colectiva, entendiendo que el usuario de los servicios de salud, no ya el paciente, pero digamos lo podríamos pensar para las personas en situación de discapacidad, sabe mucho más sobre sí mismo que lo que uno sabe de esa persona. Entonces, uno podría decir, si estamos hablando de que lo que venimos reconociendo son situaciones de opresión, donde se inferioriza, donde tenemos prejuicios en relación a lo que el otro puede o no puede, no, bueno, devolverle el lugar de reconocimiento y de saber y de la capacidad de exploración y de conocerse a sí mismo y de conocer el mundo de esa persona, escuchar más. Digo, en principio como el reconocimiento entre un sujeto y otro y un ejercicio no estigmatizante. La estigmatización quiere decir que cuando yo veo una característica valorada de manera negativa en otro, ya solo la anulo como persona, solo veo una discapacidad o solo veo un migrante que me genera sospecha o solo veo eso que está mal ser, ¿no? Entonces, la manera de romper eso es encontrarse con una persona y la manera de tratarnos entre personas, en la medida en que podemos ser cada vez más humanos, es escucharnos, generar espacios de escucha, creo. Respecto de la pregunta en relación a la historia, y bueno, si no podemos contarnos nuestra historia y si no podemos investigar sobre nuestra historia, perdemos nuestra capacidad de constituirnos como sujeto. Eso lo dice la psicología, lo dice la filosofía y lo dicen nuestras experiencias vitales, ¿no? Recuperar una genealogía es lo que nos permite comprender en dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, en ese sentido es el proceso de comprender por qué, o la propuesta de comprender por qué es necesario pensar antes, como paso previo a la inclusión, por qué excluimos. Entonces, si entendemos que eso que excluimos a partir de categorías de normalidad, de instituciones, etcétera, etcétera, podemos tratar de desafiarlas. Un pueblo sin historia
o sin distintas versiones sobre su historia, es un pueblo muy manipulable, ¿no? Lo mismo como personas, si no nos construimos una historia está siempre en construcción además, si no nos construimos una historia, nos volvemos muy frágiles. O si no podemos revisar nuestra historia. Creo que fue muy contundente la respuesta a esta pregunta y creo que acá muchas veces como que la historia de las personas con discapacidad no es ni siquiera, o de la historia en realidad de la opresión de cualquier colectivo o minoría, ¿no? Como me parece que es necesario pensar cómo todas las personas hemos sido oprimidas y nos han moldeado para agradar o ser normales, digamos. Me parece que acá están hablando de si alguna vez vamos a poder cambiar como sociedad para una inclusión real. Bueno, un poco esta pregunta me parece que tiene que ver con esto, cómo pensar primero por qué excluimos, que vos recién bien decías. Acá Joaquina Coral pregunta, ¿y los padres de qué manera podemos ayudar a nuestro hijo o hija? Bueno, a ver, hablo con absoluta humildad en ese sentido porque como verán yo por ahí tengo un acercamiento desde las lecturas, desde el trabajo de campo, desde mucha empatía, desde muchos vínculos y amistades, pero bueno, respeto mucho la sensibilidad de un padre y una madre. Pero en ese sentido digo, primero, digo, no, tratar de no reproducir los estereotipos sociales, o sea, tratar de estar desafiando todo el tiempo los estereotipos sociales, en el sentido de no sobreproteger, de no aniñar. Bueno, hay un mundo difícil por explorar afuera, hay un mundo injusto, pero también hay posibilidades de resistencia, de luchas, de agrupaciones, de experiencias disidentes. Entonces, no internalizar como propio, o sea, no creer que ese discurso de que determinados somos anormales porque tenemos una característica es cierto, pero tampoco creer que los anormales son los otros, ¿no? No, el anormal es el otro, es aquel, como tratar de ejercitar, salir de esa lógica. Por eso en ese sentido lo creo como una oportunidad muy, en algún punto muy rebelde, ¿no? La que plantea la discapacidad. Creo que a mí como terapeuta, yo me desempeño como fonoaudióloga en una institución y muchas veces como que las preguntas surgen desde esto, como ¿cuándo va a hacer las cosas que se espera que haga? Y a veces cuando trabajamos es difícil no alimentar esa lógica, pero cuando nos podemos posicionar desde otros lugares y podemos pensar, bueno, ¿de qué manera esta persona hace las cosas desde su singularidad? Me parece que es como una manera también de empezar a pensar cómo desandar esa como reproducción, ¿no? De lo que debe ser normal, lo que debe ser normalizado o lo que debe ser corregido o estimulado también, porque muchas veces tenemos como esta cuestión de estimular o mejorar desde un lugar como muy pasivo a las demás personas y de subestimación permanente. Por eso me parece tan importante poder, desde las instituciones, desde los municipios, desde las entidades responsables, poder repensar desde lo discursivo y desde lo comunicacional, que la inclusión no quede solo desde el discurso, sino como de empezar a repensar como personas adultas de qué manera contribuimos a una sociedad un poco más justa. Creo que eso es una manera como de, respondiendo un poco a esto, es una manera de pensar las prácticas, ¿no? Como dejar de tratar de normalizar para esto, encontrarnos con quién es la otra persona, sacarnos los anteojos como de terapeutas normalizadores y poder pensarnos como personas que nos encontramos con otras personas igual de vulnerables, digamos. Si bien
yo estoy hablando como desde todos mis privilegios, ¿no? Porque bueno, nací en una casa donde pude comer bien, pude crecer bien, acompañada, amada. Eh, no todas las personas tienen las mismas oportunidades, pero me parece que una forma de empezar a pensar la inclusión, entre comillas, es pensar las oportunidades que damos a los demás de ser ellos mismos, digamos. Acá Marce dice, el día que no se hable de inclusión, ese día habrá igualdad. No sé si se llega a escuchar bien. ¿Sí? Sí, sí, te escucho. Sí, hasta el comentario de Marce te escuché. Sí. Igual lo borra, no sé por qué. Bueno, me parece que estaría bueno como, no sé si querés comentar, yo les quería contar que la pobreza genera discapacidad o no, pregunta Diego del Castillo. Te la doy a vos a esa pregunta. Sí. ¿Respondo ahora? Sí, sí, sí. Sí, hay una fuerte asociación entre discapacidad y pobreza. Eso está registrado en las diferentes estadísticas nacionales e internacionales. Sí, hay una asociación muy feroz porque si estamos hablando de que no hay acceso, que la discapacidad supone una limitación en el acceso a bienes y a servicios, si a eso se suma una condición de pobreza estructural de la que se viene, esto se multiplica de manera extrema. Y por otro lado, la discapacidad, la condición de discapacidad, digo, en términos sociales, no en cómo es afectada una persona en términos psicofísicos, sino que la condición de discapacidad va a implicar unas chances muy paupérrimas de ingresar en el mercado laboral, porque no está pensado para, el mercado laboral no está pensado para, digamos, es lo que conversábamos antes, para distintas posibilidades físicas y psíquicas, porque no interesan, o sea, el acento está para cosa, en el rendimiento. De todas formas, uno podría decir, bueno, y los talleres protegidos donde las personas con discapacidad ingresan a trabajar, luego no se les reconoce derechos como trabajadores porque son personas con discapacidad en talleres protegidos. Entonces ahí hay como un doble juego. Pero sí, hay una doble, por ahí, en el último concepto que planteaba de la interseccionalidad, hay una doble condición de opresión cuando se juntan pobreza y discapacidad. Es como bastante complejo porque muchas veces la discapacidad está asociada como a lo que uno ve, ¿no? Como o la silla de rueda o el síndrome de Down como lo más cliché, digamos, no en un sentido peyorativo, pero como que muchas personas o desde la cultura creen que la discapacidad está solamente puesta ahí. Y me parece que el concepto de la discapacidad es necesario revisarlo porque muchas veces las personas que para nosotros tienen una discapacidad no se autoperciben como una persona con discapacidad, sino que por ahí, ¿no? Están como, viven como su vida y para las demás personas es necesario como ponerle un título o ponerle como un diagnóstico. Y esto como que este concepto de la discapacidad interpela muchísimo lo que tiene que ver con los diagnósticos. Y que a veces como que también es bastante complejo porque para la hora de acceder a un certificado de discapacidad, y bueno, nos hacemos un montón de preguntas porque decimos, bueno, ¿para qué sirve el certificado de discapacidad? Y bueno, me parece que en este sentido, y por eso es como el espíritu de esta jornada, pensar en qué se necesita para acceder a los derechos, ¿no? ¿Qué se necesita para acceder a un derecho fundamental como es la salud o como es la rehabilitación o como es la posibilidad de ir a un espacio donde la gente por ahí tenga el tiempo y la disponibilidad para los tiempos que otra persona necesita para desarrollarse? Porque, digo, dentro del espectro de la discapacidad aparecen como un montón de condiciones muy heterogéneas que hace que, bueno,
no somos solamente las instituciones o los profesionales los que nos empezamos a hacer estas preguntas, sino que como sociedad y mismo a las familias, a veces esto como que impacta, ¿no? Como que se está esperando un diagnóstico y en realidad, nada, es bastante como complejo esto del certificado, pero, ¿no? La diversidad es como, me parece que es un momento bastante crítico y es necesario esto, reflexionar juntos. Ahora dice, Marce nos dice, si ahora decimos están trabajando, pero son los planes de gobierno de 5.600 que no es nada. No entendí por ahí eso que puso Marce. Joaquina Corral dice, soy Viviana, la mamá, pregunto, estos de los internados y hogares, ¿cómo está vista la inclusión? Y si los hogares y los internados son inclusivos, infiero que es la pregunta. ¿Los hogares internados son inclusivos? No, o sea, lo que suponen los hogares, o sea, lo que en su momento era el cotolengo, ¿no? Digamos que acá en Argentina, de su creación ahí, digamos, ha sufrido muchas aperturas, modificaciones. Tiene que ver con recluir y encerrar a población que no puede participar en la vida en comunidad. Entonces son formas de exclusión. Frente a eso lo que queda es las salidas posibles son o que el Estado o que las familias se hagan cargo, ¿no? Por eso, digamos, todas estas preguntas nos las hacemos como en este foro de interesadas e interesados en el tema, implicados, involucrados, pero digo, debería ser algo un tema que se discuta como se discuten todos los temas digamos, cuando se va a la verdulería, ¿no? Y se hablan temas de la vida social y de la vida política. ¿No? Con cómo esto que estamos charlando nosotros debería ser, o podríamos hacer que fuera un problema que se volviera un problema que nos interesa a todos y a todas. Me fui un poco de la pregunta, pero sí, las instituciones de reclusión tienen que ver con formas de excluir. Está bueno esto que decís, porque esto que decías sobre cómo nos hacemos las preguntas, esto que decías de la verdulería y demás, me parece que esto un poco fue lo que vimos el año pasado en las clases, el autopercibirnos como personas vulnerables, ¿no? Y en ese margen de la vulnerabilidad quedamos todos bastante parejos, ¿no? Como en cuanto a que cualquier persona puede tener una discapacidad, cualquier persona puede requerir de apoyo en algún momento de su vida. Yo creo que en realidad todas las personas necesitamos mucho más apoyos de los que creemos. Pregunta Mariela Zapata, ¿cómo se podrían pensar las políticas públicas para plantearlas desde la diversidad funcional y no desde el paradigma médico hegemónico? Bueno, a ver, ahí tenemos la convención, que yo no la mencioné en mi presentación, pero es importante saber que está la convención. Bueno, digamos, pensar por fuera del paradigma médico hegemónico tiene que ver esto, pensar con darle voz a las personas en situación de discapacidad y pensar, yo diría, bueno, pensemos las escuelas, pensemos las universidades, pensemos los trabajos, o sea, pensemos el Ministerio de las Mujeres, pensemos transversalmente. Me parece que y sí, sigamos pensando el sistema de salud, y no solo para las personas en situación de discapacidad, sino en general con una mirada menos centrada en la técnica y más humanitaria. Cómo formamos a nuestros recursos humanos en salud, cómo les pagamos, bueno, se pone bien complejo el tema, pero una de las claves me parece que es la transversalidad, o sea, que sea temas de todos los ministerios, que se esté pensando en simultáneo, así como se piensa, ahí como se piensa el tema de las mujeres, ahí es un buen ejemplo de la experiencia. ¿Se cortó?
Hola, hola. No sé qué pasó. ¿Estamos de nuevo? Hola. Sí, yo. Pasó algo con el internet. No sé si... Sí. Ahora Bueno, yo ya ahí estoy está. de nuevo. ¿Me escuchás, Luz? Ahí está. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, no sé si me ven, pero por lo menos me escuchan. ¿Sí? Hola. Ahí estamos, Sí, ¿no? yo te escucho. Sí. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué decía? Bueno, que ahí es un buen ejemplo para pensar cómo pensar por fuera del modelo médico, para mí, lo que se está trabajando en términos de políticas de género, que es pero que está acompañado de un movimiento de mujeres muy grande, ¿no? Y que tiene que ver con una mirada transversal que atraviesa todas las instituciones de manera vertical, de manera horizontal, y todos los espacios. Digo eso, darle Bien. voz, en definitiva, darle voz a las personas en situación de discapacidad, a todas, o sea, y también teniendo en cuenta esto, que también son voces variadas, miradas variadas, experiencias variadas. Bien. Estamos como llegando a la hora de cierre. Eh, Me parece que fue muy enriquecedor. Yo estoy muy feliz con esta charla y creo que lo que está bueno es que esto va a quedar grabado, así que muchas personas que no pudieron sumarse ahora en vivo van a poder ver la charla después. A mí me parece que es súper importante como generar estos espacios para, no para pelearnos, no para enfrentarnos, sino para pensar de qué manera nos proyectamos hacia el futuro para hacer como un mundo un poco más amoroso, ¿no? Más, no desde la inclusión de las personas con discapacidad solamente, sino un mundo donde entren todos los mundos, digamos. Ahí estuve usando una frase robada, pero sí realmente donde todas las personas tengan las mismas oportunidades de poder decidir sobre su vida, decidir sobre sus propios cuerpos y poder eh, elegir los caminos que quieren para sí mismas. Así que Pía, yo te agradezco muchísimo. Recomiendo el libro de la trama social de la discapacidad. A mí me ayudó muchísimo a pensar mis prácticas. Estos son temas que interpelan mucho, que nos obligan a pensar eh, muchísimo la forma en que vemos el mundo y la forma en que nos dirigimos a las demás personas. Creo que eso es como lo más importante. Y antes de que me olvide, porque si no Diego me va a retar después, Diego del Castillo, Diego participa del grupo de autogestores de Buenos Aires, y ellos están llevando adelante una investigación sobre mujeres con discapacidad, una encuesta. Yo ya te la pasé por WhatsApp, e invito a las mujeres y a las personas que se quieran sumar para participar de esta encuesta porque es súper interesante, eh, y está como también pensada con una perspectiva feminista y desde los derechos humanos. Así que aprovecho, Diego, para hacer hacer lo que me pediste y también para invitar a más mujeres a participar de la encuesta. Y bueno, Pía, no sé si vos querés decir algo más, querés hacer algo más para cerrar. No, agradecer el espacio y que además me encanta, no sé si lo charlamos antes o lo charlé al inicio, que haya una mirada regional sobre esto, que sean las jornadas del litoral. Me parece súper importante o sea, que podamos conectarnos desde distintos lugares. Así que, nada, muy contenta de participar y agradecida de la invitación. Y el año que viene venís presencial, cuando pase el coronavirus. Sí, el año que viene va a estar buenísimo poder encontrarnos y abrazarnos también, sin alcohol en gel de por medio. Sí. Bueno, agradecemos muchísimo a todas las personas que participaron hoy. Quedamos conectadas para la próxima semana, que va a estar
la doctora Valeria Monopoli, hablando un poco sobre las legislaciones actuales a la luz de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Agradecemos nuevamente a María Pía por su tiempo, su disponibilidad y siempre su disponibilidad para ayudarnos a comprender mejor conceptos que por ahí quedan súper arriba y esa capacidad de poder bajarlo. Y ahora les paso por WhatsApp, si quieren, a las que quieran, la encuesta de mujeres. Ali, ahí te respondí también. Y bueno, les mandamos un abrazo gigante. Muchas gracias a todos por participar y nos vemos el jueves próximo. Muchas gracias. Bien. Thank you.